Ah, caramba, hola, buen día. Aquí estamos en el Cafecito, su presentación para esta mañana del martes 12. Y hoy tenemos como nuestro primer invitado al licenciado Juan Marte, que es el presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, la CNTT. Y hubo aumento de combustibles en las últimas 2 semanas y el tema es el posible aumento del pasaje. Ya veremos lo que dice Juan Marte. Venga, chica, con el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo. Sabor que empiece en el aroma. Buenos días, Juan. Buen día, don Jaime. ¿De qué se ríe? Don Jaime, pero este estudio está muy remozado. Ah, ¿usted no viene por aquí? Usted es un hombre de campo como yo, aquí se asusta. Gracias, chica. Oh, don Jaime, esto parece campo. un estudio de esos de internacionales. Ah, pero venga acá. Hay que modernizarse, imagínese. Remozado, moderno, vanguardista. Óyeme, el café está para habladores. Usted le ha cambiado la cara a este canal, don Jaime, aquí. Bueno, usted sabe que hay que modernizarse, hay que ponerse a tono. Sí. Usted está como sorprendido. No, Jaime, usted sabe, usted cree que es fácil. Venir de limpiar zapatos y vender periódicos. Esa historia ya, hermano Juan, esa historia. Usted y yo tenemos esas vivencias Hay su pasadas. choque, hay su choque. Que celebre, Juan. Don Jaime, Juan. hay procesos que no se pueden asimilar muy rápido. Usted no ve gente que los procesos le llegan muy rápido y se ponen locos. Sí. Que son estos choques que Sí, descontrolan pero a uno. Este proceso duró mucho tiempo. Esto costó mucho esfuerzo poder llegar hasta aquí. Sí. Eso fue años, se fueron un par de años soportando la insistencia de la administración. Hay que cambiar la escenografía, hay que cambiarla. Sí, claro. Y Yo hacer lo esta felicito inversión. porque usted se ha convertido en un ícono, no solamente en el área profesional que usted desempeña, que es uno de los más connotados comunicadores de la República Dominicana, sino de que es un ser humano que se actualiza mucho como ser humano, como persona y también como profesional. Eso es una condición que no es como normal, o no sé si la palabra sea normal, pero que no es común en nuestro país sobre todo. Bien, muchas gracias, Juan. Cuéntenos qué está pasando en torno a su sector con los 2 aumentos consecutivos que se han registrado en los combustibles. Bueno, yo creo que son desconsiderados, hasta cierto punto criminal, dada la situación económica que vive la clase media, que es la mayor consumidora de combustible, y la que está en el medio de la baja y la media, que son los que más consumen combustible. Y dirán, bueno, la condición económica de la clase media está bien porque es clase media. Bueno, es la que más se endeuda, es la que paga los impuestos que la mayoría de los pobres por su condición de indigente, en el caso que sean indigentes, no pueden pagar, y un gran impuesto de lo que los ricos algunos no pagan. Y cada vez que se produce un aumento de los precios de los combustibles, los medios de comunicación entrevistan a los transportistas, y los transportistas hablan sobre el aumento en los combustibles, pero el transporte es apenas el 2.7% del parque vehicular de la República Dominicana. Hay un casi 97.3% que son el gran parque vehicular de la República, que está en la mano de la clase media fundamentalmente. Y estos aumentos son devastadores para el presupuesto, porque la clase media, que es muy organizada, presupuesta todo, presupuesta el pago de la tarjeta, el pago de los colegios, que a veces de manera directa, hay una serie de gastos fijos que tienen con unos ingresos que también son fijos. Entonces, cuando se producen estos aumentos, alteran totalmente el presupuesto de todo el país, Por eso digo que estos aumentos que no tienen base lógica, que no tienen asidero, a partir de que no se ha producido un aumento sustancial en el barril de petróleo, a partir de que este huracán no necesariamente golpeó zonas que son productoras de petróleo, y cada vez que hay un aparataje de un huracán se hacen muchas cosas, se liberan presos, se hacen una serie de situaciones, como el pueblo está enfocado única y exclusivamente en la acción del fenómeno natural, se olvidan de otras cosas, y por ahí, por abajo de la mesa, como decía Paco Escribano, le pasan el Rolo. Eso, algo parecido. Pero algo hay le un pasa, caso, sí. Juan, Sí. que no se puede negar.
El huracán Harvey, que azotó a Houston en el estado de Texas, en los Estados Unidos, paralizó por lo menos 2 o 3 de las refinerías que son las que surten de combustibles, no solo a nuestro país, sino también a Venezuela y México, que son grandes productores de petróleo. Pero también se da el caso de que los derivados del petróleo que fueron aumentados es la gasolina y el gasoil, no el gas licuado de petróleo, que es el que se utiliza en la mayoría de los vehículos del concho. Claro que sí. Entonces, ¿por qué están hablando los del concho de aumentar el pasaje? Bueno, porque cuando se produce noticia en base a los aumentos de combustible, una gran parte de la vocería nacional del movimiento choferil no tiene otro discurso que no sea asustar a la población y asustar inclusive al gobierno con propósito inconfesable, porque aquí no hay condiciones para un aumento del pasaje. Las razones existen, porque los costos operativos se han tragado totalmente el sector transporte, las razones ahí están para un aumento. Ahora, las condiciones de quien debe pagar un aumento, que no ha visto un aumento, una mejoría en la calidad de vida, no ha visto un aumento de sueldo, no ha recibido ingresos adicionales y que está tan decacarado como decacarado están los choferes, no puede pagar un aumento de pasaje. Por eso nosotros hemos dicho en este programa y lo reiteramos en este programa que no hay condiciones para un aumento del pasaje y que en Santiago, en la región del Cibao y en los pueblos donde nosotros tenemos incidencia, que en 26 provincias, y podemos citar a San Francisco, podemos citar a Puerto Plata, podemos citar a Bonao, podemos citar 3 provincias del sur, entre las que está San Juan de la Maguana, nosotros no se va a producir un aumento del pasaje en este momento. Los choferes lo entienden. Los choferes están conscientes de esa realidad, la dirigencia, el liderazgo del movimiento choferil organizado anteriormente en la Secretaría General y ahora como presidente de las empresas, atendiendo a un mandato de la Ley 6317, no de ninguna manera contemplamos producir un aumento en el pasaje. Eso se puede descartar de plano en este momento. Sí llamamos al Ministerio de Industria y Comercio, al gobierno central, a entender que la tuerca hace mucho que corrió su última roca, que ya se está apretando la tuerca sobre un área donde no hay roca. Y eso el gobierno tiene que entenderlo. No se puede jugar tanto a la paciencia de un pueblo o y en algunos casos a la ignorancia de un pueblo, golpeándole sistemáticamente. Si bien es cierto que ese huracán golpeó esa área que usted señala, también es cierto que la refinería no está refinando nada hace mucho, que la refinería es una instalación de cabildeo y de negociaciones, porque eso está desbaratado totalmente la refinería. Aquí no se está refinando petróleo hace casi 2 años y aquí se está comprando la mayoría de las estaciones de combustible y la mayoría de lo que comercializan combustible en la República Dominicana lo están comprando terminado, inclusive fuera de la refinería, en el mercado informal. Quiere decir que no puede alegar la refinería, ni puede alegar el Ministerio de Industria y Comercio el paso de 3 vienticos y 3 goticas de agua para darle un tablazo de la magnitud que se lo ha dado por 2 semanas consecutivas al pueblo dominicano. En el caso de los taxis, ¿utilizan gas propano también? El 99% de todo el transporte público de pasajeros en la República Dominicana usa GLP, taxi, taxi, concho, transporte escolar y una gran parte del transporte suburbano usa GLP. El GLP es el combustible por excelencia para el transporte, para la gastronomía, porque es utilizado en casi el 99% también de las producciones de alimentos, de la cocción de alimentos en la mayoría de los restaurantes. Es utilizado también en todas las panaderías, ya casi, que antes trabajaban con leña, los hornos eran con leña, con madera, pero ahora todos están operando con gas propano. Ese es el combustible de mayor consumo y el más rentable para los que tienen el negocio, inclusive más rentable que la droga, porque por cada 75 pesos que usted invierte en GLP se gana 25. 25 pesos libre de riesgo, libre de persecución y libre de que le incauten la mercancía, como se le incautan a los traficantes de droga. Entonces, por eso es que los que tienen estaciones de gasolina quieren vender gas propano, por lo rentable que es. Bueno, donde quiera que hay negocio, en todos los escenarios donde hay negocio y los hombres de negocio olfatean que hay negocio, ahí se tiran a buscar su cuarto. Por eso la relación del empresariado dominicano con los gobiernos de turno, porque es muy bueno venderle al gobierno, es muy bueno negociar con el gobierno,
La mayoría de los empresarios que hoy dominan el escenario comercial de la República Dominicana lo han hecho a la sombra o a la luz, no sé si en cuál de los dos, del contubernio entre empresarios y políticos. Esa es una realidad que está ahí. Vamos a colocar unos mensajes y seguiremos conversando con el licenciado Juan Marte en breve. Este es el cafecito, se integra el señor Tony Rodríguez. Aquí estamos, buen día. Juan Marte, ¿qué esperan ustedes del Intran, el instituto que tiene que hacer valer la ley 63, que cubre transporte, pasajeros, tránsito y 20.000 cosas más? ¿Qué esperan ustedes? Bueno, que empiece a jugar su rol. Nosotros creemos en que el país hay que organizarlo, creemos en que las leyes hay que aplicarlas, y ojalá y algún día en la República Dominicana empecemos a aplicar las leyes que tenemos. Yo creo en eso y creo en que de alguna manera, si vamos a organizar el país, hay que comenzar por organizarlo, organizar su parque vehicular. Y esperamos también del Intran que el Intran contemple que hay cosas que están contempladas en la ley que son injustas, que son violatorias de los derechos humanos, porque decirle a un ciudadano que ya no puede trabajar por el mero hecho de que tiene 65 años. Aquí en este país cualquier muchachito tiene 65 años, cualquiera. O que tiene un vehículo que ya no está permitido en el mercado. Exactamente. Por el tiempo. Eso le viola su derecho. Y entonces nosotros le hemos dicho a la directora del Intran que nosotros apelamos a que ellos puedan hacerle un análisis, Tony, es como psicofísico, ¿verdad? Psicofísico al que tiene 65 años, a ver, tiene la edad, pero vamos a ver cómo están sus condiciones tan óptimas que aquí un chofer de 70... Si tiene una licencia de conducir, es porque está apto para manejar. Exactamente, que esas partes se evalúe, que se tome en cuenta que ciertamente si un chofer anda en un carro con 6, con 7 pasajeros paseando o de rumba hacia la capital o hacia el este, debe aplicarse la ley, pero si está dando servicio de transporte público, ese carro debe dotársele de una placa pública para que en el momento que está dando servicio de transporte pueda cargar esos 5 o esos 6, porque entonces estarían obligando al chofer a aumentar el pasaje a 35 o 40 pesos para continuar cargando 4 pasajeros, cosa que el usuario no va a poder resistir. Quiere decir que la ley muy bien se puede aplicar. Volviendo, ustedes recuerdan cuando los carros públicos tenían placa pública. Usted está dando un servicio de transporte público en el carril donde está acreditado o autorizado ese carro para transportar pasajeros. Bueno, pues usted puede cargar los 5. Salió de ese carril o anda en otro tipo de labores, la autoridad de transporte, las autoridades que tienen que fiscalizar ese tipo de violación a la ley, le aplique la ley. Ella ha sido muy receptiva. Los técnicos del Intran han sido muy receptivos. Mire que la ley debió empezar a aplicarse desde febrero y ella ha empezado a conversar con los transportistas, lo ha invitado a todos nos hemos reunido en el Intran y ha visitado inclusive en el espacio donde funcionan las federaciones centrales y sindicatos a conversar con ellos, a empaparse, a orientarse del tema y ese tipo de cosas nosotros la vemos bien. Porque quien tiene la mandurria, quien tiene el poder para empezarlo a aplicar de manera directa, empieza a conversar con la persona, a socializar el tema. Para nosotros eso tiene una importancia vital, porque lo que hemos visto es, la dinámica que hemos visto en nuestro país es que las autoridades, usted lo ve muy humilde cuando andan buscando votos o cuando están optando por un cargo. Una vez se enquitan en el cargo, ya a los pobres le molestan, ya el que está moñú le molesta, ya el que no se peina le molesta y empiezan a golpear al pueblo, a golpear la masa, a crecerse, a elevarse como la espuma. Ya se creen pequeños faraoncitos o pequeña, ¿cómo se llamaba la que dirigía Tony? Tú la dirigía a Roma, Cleopatra. Ya se creen que una Cleopatra, una vaina de esa. Entonces eso no es posible. Pero ese proyecto permaneció en el Congreso como 7 años. Sí. ¿Y qué pasó? Don Jaime, durante esos 7 años los transportistas fueron invitados e hicieron sus aportes, como se nos está pidiendo ahora con el Intran que hagamos aportes para el reglamento normativa. Y estuvieron básicamente los transportistas
de la capital. Yo nunca tuve el honor de ser invitado a una vista pública de ese proyecto, pero Blas Peralta estuvo ahí, estuvo Juan Ubier, estuvo Antonio Marte, estuvo Cambita, Antonio Polinario Linares, Cambita, y estuvieron la mayoría de los líderes del transporte de la República Dominicana, ellos. Sin embargo, cuando la ley se iba a sancionar, el proyecto se cambió, don Jaime, no fue el que se discutió originalmente, no fue el que se planificó, el original que Tobías socializaba, Tobías Crespo socializaba con los transportistas. Al final tomaron casi el 90% de la ley española de transporte, un copy-paste de la ley española, y tomaron una parte de aquí de Centroamérica, creo que algunos artículos de Costa Rica, de Colombia, y no sé si fue de Panamá, que hay unos cuantos también. Y pegaron todo eso y lo bajaron al Congreso y lo aprobaron y dieron el palo acechado al movimiento choferil. Y eso todo, después de la sentencia que incoó el recurso de amparo que incoó el CONEC contra los transportistas, que la ganó, que tuvo ganancia de causa contra el sector transporte, básicamente contra el sector transporte de carga, que es el que ellos ciertamente en algunos casos les perjudica, y hay que admitirlo, porque usted no me puede poner la regla, todas las reglas a mi empresa, por más gremialista o más sindicalista que uno sea. Eso suenan los tiempos de Johnny Hoffa y los tiempos de esos sindicalistas que eran sindicalistas a base de la fuerza que tenían por el apoyo del AMPA. Aquí no, aquí vivimos en un paísito bananero, que es muy chiquitico, pequeño, de 48,000 kilómetros cuadrados, que la cosa hay que discutirla, que hay que sancionar, no deben imponerse, aquí no se puede imponer nada. Ya la ley está ahí, y es una ley que va a inducir a una nueva cultura en el transporte público. Yo digo a una nueva cultura porque ahora el chofer no podrá montar más pasajeros que lo que establece la legislación, no podrá tocar bocinas, no podrá andar sin el cinturón de seguridad, no podrá violar los límites de velocidad, no podrá tener un comportamiento más allá que el que permite la ley. El vehículo será revisado estrictamente cada año. ¿Le van a quitar la bocina a los vehículos? No podrá tocar bocina, sino en casos excepcionales. Si no, se le pone una multa. La verdad que esa ley, ¿qué multa de qué? Que en España. ¿Y quién va a poner multa? Igual que en Alemania. ¿Y quién ha dicho que no tocan en España bocina o en Alemania? ¿Quién ha dicho eso? Pero es la ley en New York, un disparate de la ley. Porque vivimos en Dominicana, no vivimos ni siquiera en Suiza, por Dios. Pero y vivimos en la República que tiene 3.900.000 vehículos. 3.900.000 vehículos y entrando más. Vivimos en la República que tiene un problema. ¿Eso incluye los motores? Sí, los motores, vehículos de motor, hay 3.900.000 que han entrado y que están registrados en la DGI. Ya el dominicano no anda en burro. 3.900.000 vehículos. Por eso aquí tenemos un problema que es de tránsito, que es de transporte, pero que también es vial. 3.900.000 vehículos en la misma callecita, porque aquí nada más han hecho 3 callecitas en el este, unos cuantos elevados y túneles en la capital, y aquí creo que 4 calles han hecho en los últimos 100 años. Quiere decir que aquí tenemos un problema vial, que hay que resolverlo antes de continuar recibiendo, que eso no se para. Todos esos barcos metiendo vehículos de todas las denominaciones en un país que se dice que hay 10 millones de dominicanos, hay 3.900.000 vehículos, casi el 40% de la población dominicana solamente en un parque vehicular. Nada fácil, nada fácil. Entonces, para concluir con Juan Marte su intervención, definitivamente que ustedes no están de acuerdo con aumento en el precio del pasaje del concho ni de taxi. La Central Nacional de Trabajadores del Transporte, CNTT, totalmente en desacuerdo con un aumento en el pasaje. En el taxi, en lugar de aumentar, le está disminuyendo. Ahí después que las compañías de taxi han empezado a instalar sus aplicaciones, tienen ofertas de 75 pesos, 80 pesos, 100 pesos en la carrera mínima. Ya la mayoría de la compañía, atendiendo inclusive a sugerencias de ustedes, no de ustedes, que ustedes dos, aquí está grabado, dijeron, pues la compañía de taxi lo que tienen es que tecnificarse y modernizarse. Mi Taxi ya tiene su aplicación, Taxi Familiar tiene su aplicación, Monumental tiene su aplicación, Servitaxi tiene su aplicación, y ahora se está trabajando en una abierta para todo el sector taxi organizado en la CNTT. O sea, quiere decir que ellos se están poniendo acorde y el beneficiario y el ganador ha sido el usuario
que tiene mejores ofertas de precios y se le está dando mejor servicio también. Muy bien, muchas gracias al licenciado Juan Marte, presidente de la CNTT, la Central Nacional de Trabajadores del Transporte. El abogado Juan Marte no va a estrado, por eso se queda licenciado en Derecho, pero lo ves, ya sabe mucho más defenderse de lo que sabía. Lo menos nació sabiendo. ¡Qué figura, Juan Marte! Vamos a los mensajes. Gracias, don Jaime. La licenciada Luisa García, nuestra invitada, es abogada, fue juez, trabajó en asuntos que tienen que ver con la reforma de la justicia, es una dama con mucha experiencia y la invitamos para que nos hablara del tema de la variación de la medida de coerción contra los dos imputados del caso de Brecht que permanecían en prisión. ¿Cuál es su opinión con relación a este caso? Si el Ministerio Público es el faltante o el juez adoptó una decisión que no debía. ¿Usted qué opina? Bien, buenos días. Buen día. Para ustedes por la invitación y también para todo el público que sigue este visto programa. Bien, la medida de coerción que hasta ahora se impuso y que permanece abierta, permanece en vigencia, mantenía a dos de los imputados en prisión preventiva. La variación para favor de ellos, para uno con 50 millones de pesos y para otro con 70 millones de pesos como garantía económica, parece no sorprender a la sociedad, pues ya de 9 que estaban privados habían logrado salir, solamente quedaban 2, es decir, que era cuestión de tiempo esperar esa variación. Es lamentable que ante el criterio generalizado de mantener prisiones preventivas contra imputados de hechos graves y en este caso de hechos gravísimos, en este caso entonces sea variada, o sea, no se mantenga. En los tribunales vemos que normalmente se utiliza como criterio, sin importar que el imputado tenga presupuestos, que ofrezca garantía de que no se va a ausentar, de que no va a distraer pruebas, se mantengan las prisiones, bajo el argumento de que se trata de hechos graves, sin importar que la gente pueda presentarse. En este caso en particular, resulta que todos los imputados ofrecen garantías económicas, o sea, es decir, tienen presupuestos y garantías de que no se ausentarían del proceso. No representan un peligro de fuga. De que no representan peligro de fuga, porque su haber económico, patrimonial, es muy vasto. Sin embargo, tienen otros elementos que podrían afectar significativamente la suerte del proceso. Distraer pruebas, contaminar el proceso en sí mismo, porque son funcionarios públicos que están en la mayoría en el ejercicio de esas funciones. Entonces, para ellos no se aplica el criterio común que se aplica para cualquier ciudadano de mantenerlo en prisión. ¿Usted está de acuerdo con la opinión de la fiscal Jenny Berenice de que la justicia dominicana solo garantiza o solo es garantista para los ricos y los políticos? No estoy de acuerdo con esa opinión, con esa frase que ella publicara, en el sentido de que ella no tiene calidad para hacer esa opinión, porque ella es la principal impulsora de que se mantenga prisión contra cualquier imputado, aún teniendo garantías de no ausentarse del proceso. O sea, ella se contradice. Se contradice. Claro que se contradice porque es una opinión oportunista, no es una opinión objetiva y real. Verifique todos los procesos que Jenny Berenice somete a la justicia, si ella es coherente con eso que ha publicado. Si ante un proceso en donde un imputado que no presente peligro de fuga, si ella le solicita una garantía económica. Pero en este caso, la puesta en libertad de Rondón y de Díaz Rúa, ¿el proceso se impacta? ¿Tiene alguna
posibilidad de riesgo de que se diluya. Pero es que desde ya el proceso ha estado teniendo debilidad, estando ellos bajo el control, porque es que el mismo acusador ha debilitado el proceso, porque ha dejado fuera a uno de los principales involucrados, que es el que ha promovido el hecho criminal, que es Odebrecht. Es decir, ya de por sí. Odebrecht debió estar imputada desde el principio. Debió estar imputada, pero es el manejo que se ha dado de este proceso. Y no es un simple proceso, se le va a aplicar la ley, pero es un proceso en donde todos los involucrados, o sea, no podemos ver Odebrecht como un término en una lengua extranjera que incluso hasta parece gracioso para mucha gente pronunciarlo, sino es un caso en donde todos los involucrados son legisladores, son funcionarios públicos, son gente de la administración del Estado, en donde nosotros tenemos que ver esto como un hecho de traición a la patria dominicana. Entonces, no es un hecho simple, es un hecho donde la acción propia involucra el daño a un pueblo, y el daño a un pueblo en un hecho criminal es un crimen en contra de la humanidad. Entonces, nosotros debemos estar conscientes de lo que estamos manejando, encima de que esos funcionarios públicos se mantienen en el ejercicio de la cosa pública. Sigue siendo mi legislador quien me está afectando como sociedad. Entonces, es algo contraproducente, es algo inaceptable, es algo que yo y usted no podemos permitir, no debemos aceptar. Bueno, pero son todos inocentes hasta prueba en contrario, hasta una sentencia definitiva. Sí, ciertamente. Pero hay elementos que desde ya prevén la culpabilidad. Es decir, se impone una medida cuando el juez entiende que hay una vinculación. O sea, hay ya un hecho en donde ha habido confesión, en donde hay elementos de pruebas que son contundentes para presentar una acusación formal, para hacer una investigación seria desde la propia administración del Estado. Es decir, desde el presidente de la República, que es el funcionario más alto, hasta todo el cuerpo administrador, debe tener un comportamiento, pero no se va a actuar contra sí mismo. Pero la sociedad tiene el derecho y el deber de accionar. Pero volvemos a mi pregunta original. Con la puesta en libertad, ¿el fallo es del juez o es del Ministerio Público? Bueno, yo diría que el fallo es de ambos. Del sistema. Es de ambos y es de todos. Porque el juez, digamos que es una pieza que obviamente debe responder a una serie de criterios de independencia y de imparcialidad, pero no podría yo en este momento establecer un criterio o una opinión de parcialidad con relación a ese juez, porque debo entender que está actuando de una manera coherente. Sin embargo, la decisión no es la mejor. Ahora bien, ya se preparó el camino para que eso fuera así. Ya se variaron las medidas de los demás imputados. Y ¿por qué no variársela a ellos? Entonces, desde una lógica común, ellos también tendrían derecho a disfrutar de esa variación de la medida. Los abogados de los imputados alegaron todo el tiempo que los expedientes no tenían la sustentación necesaria como para que esa gente permanecieran en prisión. Los expedientes, hay pruebas suficientes para mantenerse en prisión a todos, porque estamos hablando de un hecho muy grave. Bueno, de muchos hechos grave ha sido la denuncia, pero las pruebas que el Ministerio Público ha podido recabar no han sido contundentes. Que vincule a cada uno, uno por uno. Esas debilidades. Hasta ahora hay indicios, hay una confesión de parte de Odebrecht que vincula directamente a Ángel Rondón, pero Rondón niega que recibiera sobornos.
¿cómo es posible que el mismo Ministerio Público, o sea, es algo contradictorio, cómo es posible que el Ministerio Público, quien está presentando acusación y ha solicitado las medidas de coerción de que estamos hablando ahora, haya solicitado y sometido un acuerdo ante el juez para aceptar la indemnización no, sino el resarcimiento de parte de Odebrecht porque se entiende culpable. O sea, para ofrecer un resarcimiento de daño hay que admitir una culpabilidad. Y es lo que ha hecho, el juez lo ha aceptado, el Ministerio Público lo ha aceptado. Sí. Entonces, ya de hecho, lo que pasa es que el Ministerio Público nuestro no ha profundizado las investigaciones porque pretende dejar todo ahí. O sea, dejar que las cosas pasen así como están y que la sociedad lo acepte. Para que el pueblo entienda, la garantía económica de 70 millones de pesos, ¿cómo se expresa? ¿Qué implica? Bueno, son medidas económicas que se pagan a través de... ¿Es dinero efectivo? No, ¿o a son través de títulos contratos de fianza, de contratos de... una póliza. De una póliza Pero de seguro. ¿es un 10%? Que paga o una es proporción. No, es creo un 10 o un 15%. La proporción. Que paga el valor. Muy bien, muchas gracias a la abogada Luisa García que ha estado con nosotros hablando sobre este tema. Es una dama con una gran experiencia, ya que fue juez, que trabajó en la modernización de la justicia. En fin, tiene suficiente peso lo que dice para uno escucharla con detenimiento. Vamos a los mensajes para estar en la parte final del cafecito. El doctor Antonio Olivo está con nosotros, viene a invitar a una jornada que van a realizar los ginecólogos del patio. Médico legal. Así es. Así No, es. ginecólogos. ¿Cómo es? Jornada médico legal. Una jornada médico legal. Médico legal. ¿Y qué es eso? La jornada consiste, como son los objetivos de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, en orientar y educar a sus miembros a propósito de algunas eventualidades médicas y algunas cosas. Entonces estamos tratando de unir ideas, estamos tratando de darle conocimiento a los médicos. Es para proteger a los médicos. Es para que tengan conocimiento de cuáles son las cosas. Vemos que es internacional esta jornada. Sí, tenemos invitados de Argentina, tenemos mexicanos y tenemos de Venezuela y un grupo de dominicanos. ¿Y es la Sociedad de Ginecólogos? La Sociedad de Ginecología y Obstetricia, filial norte, pero es a nivel nacional. Tenemos invitación para toda la República Dominicana, todos los ginecobstetras, médicos y estudiantes que estén interesados. ¿Qué día? Son el día 14 y 15, el próximo fin de semana. El día 14 tenemos el día viernes, o sea... Viernes 15. 15 y 16, escúchame, 15 y 16. El viernes tenemos lo que es la parte inaugural, tenemos una fiesta, tenemos una conferencia magistral y tenemos un encuentro para ya el sábado, al otro día, tener ya un encuentro general todo el día. Tenemos invitados curas, tenemos abogados, tenemos diputados, tenemos sociólogos, tenemos una gran gama de conferencistas que nos van a hablar de los diferentes tópicos. Aquí está el programa. En el programa vemos que hay mitos y realidad de la vacuna del HPV, que es muy importante. ¿Esa es la vacuna contra el papiloma? Exactamente. Tenemos comunicación médico-paciente, cómo evitar términos sexistas, uso de redes sociales en ginecología y obstetricia, muy interesante. De hecho, ustedes saben que por ahí han venido algunos inconvenientes. Tenemos a Susi Pola, que tiene un tema también de núcleo de apoyo a la mujer. Domingo Peña Nina, manejo de riesgo, cómo evitar litigio. Me imagino que como es médico legal tiene mucho que ver con las demandas que se están poniendo de moda. Está muy de moda. Los médicos. Pero algo que yo sé que Jaime lo ha tratado en programas, el protocolo de un ginecólogo para atender a su paciente, ¿en qué consiste? Bueno, el protocolo normal de atender a su paciente básicamente está en lo que es la responsabilidad y la honestidad. O sea, el ginecólogo debe ser un médico responsable,
debe ser honesto, debe ser sincero, debe ser una gente capacitada y debe tener límites en el ejercicio de su función. Si usted se encierra en el consultorio con una mujer, con una paciente, ella puede salir de ahí diciendo cosas. ¿De qué manera se protege el médico? Esto es bien difícil para el médico porque inclusive la misma paciente no quieren que haya una tercera persona dentro del examen físico. Y algunos médicos últimamente han implementado el método de tener una persona en el consultorio y algunas pacientes dicen que no, que prefieren estar con el médico. O sea, todo es la confianza que tenga el paciente en su médico, qué tanta seguridad y confianza le da el médico al paciente y qué tanta empatía hay entre médico y paciente desde el punto de vista profesional. Pero el médico debe imponerse al tener un asistente ahí porque eso le puede evitar problemas en lo adelante. Sí, esa es una modalidad que está permitida, o sea, usted puede tener un asistente que le sirve como prueba o como garante y a veces hasta de más seguridad ante la paciente con el médico. Pero la certeza está en qué tanto la paciente y el médico tienen cierta seguridad y cierta empatía y cómo la paciente asiste al médico. ¿Qué busca la paciente ante un médico? Antonio, la jornada es solo para ginecólogos. Bueno, está invitado todos los ginecólogos del país, principalmente de la zona norte, y también están invitados estudiantes, médicos internos, residentes de ginecología obstetricia y todos los médicos generales que estén interesados en algunos de estos temas, pero también están invitados a la jornada. Muy bien, muchas gracias al doctor Antonio Olivo que ha venido a invitar a esta jornada que se va a estar desarrollando 15 y 16 de este mes de septiembre en el Hotel Gran Almirante. Aquí termina el cafecito, gracias, buen día.